chica pobre llevó a un desconocido a su casa sin imaginar que era un millonario CEO del tecnología. Otro día, otra oportunidad, murmuró para sí misma, una frase que se había convertido en su mantra personal. Se levantó con cuidado para no hacer ruido. El apartamento era tan pequeño que cualquier sonido podía despertar a su abuela, quien finalmente había logrado conciliar el sueño después de otra noche de tos persistente. Sofía se acercó sigilosamente a la habitación de Carmela. Entreabrió la puerta y observó a la anciana dormir. Su respiración era irregular, pero al menos estaba descansando. «Te vas a poner bien, abuelita. Te lo prometo», susurró Sofía, cerrando suavemente la puerta. En la cocina, puso agua a hervir en una vieja tetera abollada. Mientras esperaba, contó el dinero que había guardado en una lata de galletas escondida detrás de los platos. 250, 260, 275 pesos, contó en voz baja. Aún faltan 700 para los medicamentos de la abuela. El vapor de la tetera silbó, interrumpiendo sus cálculos. Preparó un té y un pan tostado sencillo. Comió rápidamente, saboreando cada bocado como si fuera un lujo. Al vestirse con su uniforme del café, Las Delicias, Sofía se miró en el espejo agrietado del baño. A sus 25 años, su rostro ya mostraba líneas de preocupación que no correspondían a su edad. Sus grandes ojos marrones, heredados de su madre, reflejaban una mezcla de determinación y cansancio. «Sofía. ¿Ya te vas?». La voz débil de su abuela llegó desde la habitación. Sofía entró y se sentó al borde de la cama. Carmela intentó incorporarse, pero un ataque de tos la detuvo. «Tranquila, abuelita. Aquí te dejo el desayuno y tus medicinas. Doña Mercedes vendrá a verte a mediodía», dijo Sofía, acomodando las almohadas de su abuela. «Trabajas demasiado, mi niña. Me preocupas». Sofía tomó la mano arrugada de Carmela entre las suyas. «Es lo que hay que hacer, abuela. Pronto conseguiré un segundo trabajo y podremos pagar ese tratamiento. Pero tú también mereces vivir, no solo sobrevivir». Sofía sonrió, ocultando la presión que sentía en el pecho. «Vivo cada vez que te veo sonreír, abuelita. Y cuando mejores, iremos a ese parque que tanto te gusta, ¿recuerdas?». «El del lago con los patos», respondió Carmela con una sonrisa nostálgica. «Exacto. Ahora descansa». Sofía salió del apartamento y bajó apresuradamente las escaleras del edificio desgastado. El barrio comenzaba a despertar, vendedores ambulantes instalaban sus puestos, niños corrían hacia la escuela, trabajadores caminaban apresuradamente. El trayecto hasta el café, Las Delicias, tomaba 40 minutos en transporte público. Durante el viaje, Sofía repasaba mentalmente las cuentas pendientes, el alquiler, la electricidad, el nuevo medicamento para su abuela. La ansiedad crecía en su estómago como un nudo, pero respiró profundamente, intentando calmarse. «Buenos días, Sofía. Llegas temprano como siempre», saludó don Ernesto, el dueño del café, mientras abría la persiana metálica. «Buenos días, don Ernesto. ¿Necesita ayuda con eso?». «No, no. Ve preparando todo para abrir. Hoy viene el distribuidor y necesito que recibas el pedido mientras atiendo a los clientes». Sofía asintió y entró al local. El café era pequeño pero acogedor, ubicado estratégicamente cerca del distrito financiero. Cada mañana, ejecutivos y empleados de oficina pasaban a tomar un café antes de comenzar su jornada. Mientras limpiaba las mesas y preparaba las cafeteras, Sofía observaba por la ventana el contraste entre su realidad y la de quienes pasaban frente al café, hombres y mujeres con trajes impecables, maletines de cuero y teléfonos de última generación. «¿En qué piensas, Sophie?», preguntó Lucía, la otra camarera, al llegar. «En cómo algunas personas gastan en un desayuno lo que a mí me cuesta ganar en horas de trabajo», respondió con una sonrisa resignada. «Así es la vida. Unos nacen con estrella y otros estrellados». Cuando el café abrió sus puertas, la rutina comenzó. Sofía se movía ágilmente entre las mesas, tomando pedidos, sirviendo cafés, sonriendo a los clientes.
Algunos la trataban con respeto, otros apenas la miraban. Un americano y un croissant, por favor, pidió un ejecutivo sin levantar la vista de su teléfono. Enseguida, señor. Las horas pasaban entre el tintineo de tazas y el murmullo de conversaciones. Durante un breve descanso, Sofía revisó en su teléfono antiguo los precios de algunos tratamientos alternativos para la enfermedad de su abuela. Imposible, murmuró al ver las cifras. Tendría que trabajar día y noche durante meses. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó don Ernesto, notando su expresión preocupada. Sí, es solo, mi abuela necesita un tratamiento especial y estoy viendo cómo conseguir el dinero. Don Ernesto, un hombre de 60 años con el corazón tan grande como su barriga, la miró comprensivamente. Sabes que puedes pedirme un adelanto si lo necesitas. Gracias, don Ernesto, pero ya me ha ayudado mucho. No quiero abusar de su generosidad. El orgullo de Sofía era tan grande como su determinación. Nunca había sido de las que pedían ayuda, incluso cuando más la necesitaba. Al terminar su turno, Sofía contó las propinas del día, apenas suficiente para comprar algunos víveres y parte de las medicinas de su abuela. Hasta mañana, don Ernesto, se despidió, ajustándose la bufanda gastada. Cuídate, Sofía. Y piensa en lo que te dije del adelanto. El cielo comenzaba a nublarse mientras Sofía caminaba hacia el supermercado. El pronóstico anunciaba tormenta para la noche. Compró lo esencial, arroz, frijoles, algunas verduras y el medicamento más urgente para su abuela. Son 345 pesos, dijo la cajera. Sofía contó el dinero con cuidado, cada peso era valioso. Al salir, la primera gota de lluvia cayó sobre su rostro. Apuró el paso, sabiendo que no llegaría a casa antes de que la tormenta se desatara completamente. La lluvia arreciaba cuando finalmente divisó su edificio. Empapada y tiritando, Sofía subió las escaleras pensando únicamente en la calidez de su hogar y en el abrazo de su abuela. Hola. ¿Se encuentra bien?, preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. No hubo respuesta. La persona, un hombre, notó ahora, yacía inmóvil. Sofía dejó caer sus bolsas de compras y corrió hacia él, la preocupación superando cualquier instinto de autopreservación. Señor. Despierte, exclamó, arrodillándose a su lado y sacudiéndolo suavemente. El hombre emitió un débil gemido. Estaba empapado hasta los huesos, su ropa sencilla completamente adherida a su cuerpo. Una herida en su frente sangraba ligeramente. Por Dios, ¿qué le ha pasado?, murmuró Sofía, más para sí misma que esperando respuesta. Otro relámpago iluminó el rostro del desconocido. Era joven, quizás unos 30 años, con facciones que parecían talladas a cincel. A pesar de la situación, había algo elegante en él, algo que no encajaba con la simplicidad de sus ropas. Sofía miró alrededor, buscando ayuda, pero el pasillo estaba desierto. Don Ramiro, el único vecino de ese piso además de ella, estaba visitando a su hija en Guadalajara. Señor, voy a ayudarlo, ¿me escucha? El hombre entreabrió los ojos, revelando un intenso color miel. Parecía desorientado, confundido. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Está en el edificio Esperanza, en el barrio San Isidro. Me llamo Sofía. ¿Puede decirme su nombre? El hombre intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse nuevamente. Se llevó una mano a la frente, tocando la herida. Yo, no lo sé, respondió, el pánico creciendo en su voz. No recuerdo nada. Sofía sintió un escalofrío que nada tenía que ver con sus ropas mojadas. ¿Amnesia? ¿Sería posible? ¿O acaso este hombre estaba mintiendo? Necesitamos llevarlo a un hospital, decidió Sofía. No. La vehemencia de su respuesta la sorprendió. Por favor, no. No tengo documentos, no sé quién soy, me tratarán como a un loco. Otro trueno retumbó, haciendo vibrar las paredes del viejo edificio. Sofía se encontraba en una encrucijada moral.
Por un lado, su instinto le decía que ayudara a este hombre, por otro, ¿cómo podía confiar en un completo desconocido? Pensó en su abuela, dormida e indefensa en el apartamento. ¿Qué pensaría Carmela de esta situación? Mi abuela siempre dice que nunca debemos negarle un vaso de agua a quien lo necesita, murmuró Sofía, tomando una decisión que cambiaría el curso de su vida. Venga, apóyese en mí. Lo llevaré a mi apartamento hasta que se sienta mejor. Con dificultad, logró que el hombre se pusiera de pie. Era alto y, aunque delgado, pesaba considerablemente. Sofía recogió sus bolsas con una mano mientras con la otra sostenía al desconocido. Gracias, susurró él, su aliento cálido contra su cabello mojado. No sé por qué me ayuda, pero gracias. No me lo agradezca todavía, respondió Sofía con una sonrisa tensa mientras abría la puerta. Mi apartamento es pequeño y mi abuela está enferma, así que tendrá que guardar silencio. Al entrar, Sofía sintió inmediatamente los ojos del hombre recorriendo el modesto espacio, las paredes desconchadas, los muebles viejos pero limpios, las fotografías familiares enmarcadas con cuidado. Siéntese aquí, indicó, guiándolo hacia el sofá gastado. Iré por toallas y algo para esa herida. Mientras buscaba el botiquín, Sofía se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida. ¿Qué sabía de este hombre? Absolutamente nada. Y sin embargo, algo en sus ojos, en su vulnerabilidad, le había tocado el corazón. Sofía, ¿eres tú? La voz débil de Carmela llegó desde su habitación. Sí, abuela, ya llegué. La tormenta me retrasó. Vuelve a dormir, te llevaré tu medicina en un momento. Regresó al salón con toallas, ropa seca que había pertenecido a su difunto padre, y el botiquín de primeros auxilios. El hombre estaba exactamente donde lo había dejado, mirando una fotografía de Sofía y Carmela en tiempos más felices. Son muy parecidas, comentó él al verla acercarse. Tengo sus mismos ojos, respondió Sofía automáticamente, antes de darse cuenta de lo extraño que era mantener una conversación tan normal con un desconocido que decía no recordar quién era. Aquí tiene. Puede secarse y ponerse esta ropa. El baño está por allí, indicó, pasándole las toallas y la ropa. Después me ocuparé de esa herida. Cuando el hombre se dirigió al baño, Sofía se derrumbó en una silla, las emociones del día finalmente alcanzándola. ¿En qué se estaba metiendo? Tenía suficientes problemas ya con la enfermedad de su abuela y las deudas acumulándose. El sonido del agua corriendo en el baño la trajo de vuelta a la realidad. Rápidamente, preparó un té caliente y buscó algo para que el hombre comiera. Cuando regresó, llevaba la ropa de su padre, un pantalón sencillo y una camisa que le quedaba ligeramente estrecha en los hombros. Con el rostro limpio y el cabello húmedo peinado hacia atrás, parecía otra persona. Había una dignidad natural en su postura, una elegancia que no pasó desapercibida para Sofía. Siéntese, por favor. Déjeme ver esa herida, dijo, señalando el sofá. El hombre obedeció, mirándola con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó mientras ella limpiaba la herida con cuidado. Sofía se detuvo un momento, considerando la pregunta. Porque alguien lo haría por mí si yo lo necesitara. Al menos, quiero creer eso. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que ella apartara la vista, concentrándose en aplicar antiséptico en la herida. Va a arder un poco, advirtió. Él no se inmutó cuando el líquido tocó la herida. Parece que está acostumbrada a cuidar de otros. Mi abuela ha estado enferma durante años. He aprendido algunas cosas. Sofía colocó un pequeño vendaje sobre la herida. Listo. No parece necesitar puntos, pero debería verla un médico. No recuerdo quién soy, dijo él con voz queda. Es como si mi mente fuera una pizarra en blanco. Sé cosas generales, como hablar, que es un teléfono, pero no tengo recuerdos personales. Sofía le ofreció la taza de té, que él aceptó con manos ligeramente temblorosas. ¿Nada? ¿Ni siquiera su nombre?
Él cerró los ojos, concentrándose intensamente. Alejandro, dijo finalmente, abriendo los ojos con sorpresa. Creo que me llamo Alejandro. Alejandro, repitió Sofía, probando el nombre. Bueno, es un comienzo. Un trueno particularmente fuerte hizo vibrar las ventanas. La lluvia continuaba azotando la ciudad sin piedad. Puede quedarse esta noche, decidió Sofía. Mañana veremos qué hacer. Tal vez su memoria regrese después de descansar. Le pagaré por su amabilidad, prometió Alejandro. Cuando recuerde quién soy. Sofía sonrió con cansancio. No lo hago por dinero. Se levantó y preparó el sofá con mantas y una almohada. No es muy cómodo, pero es lo que puedo ofrecer. Es más de lo que merezco, considerando que soy un extraño. Mientras Sofía se dirigía hacia la habitación de su abuela con la medicina nocturna, sintió los ojos de Alejandro siguiéndola. Una extraña sensación de familiaridad la invadió, como si esta no fuera la primera vez que sus caminos se cruzaban. Buenas noches, Alejandro, dijo, deteniéndose en el umbral del pasillo. Buenas noches, Sofía, respondió él. Y gracias, por todo. Aquella noche, mientras la tormenta rugía en el exterior, Sofía se quedó despierta largo rato, escuchando los movimientos del extraño en su sala de estar. No sabía que bajo su techo dormía uno de los hombres más poderosos y ricos del país. Se levantó de un salto, el corazón acelerado. ¿Y si había sido un error? ¿Y si el hombre había robado sus pocas pertenencias valiosas y desaparecido? Caminó sigilosamente hacia la sala, conteniendo la respiración. Allí estaba él, dormido en el sofá, con una expresión serena que contrastaba con la confusión de la noche anterior. Una de sus manos colgaba hasta tocar el suelo, la otra descansaba sobre su pecho, subiendo y bajando con cada respiración. Buenos días, dijo Alejandro sin abrir los ojos, sobresaltándola. Pensé que estabas dormido, respondió Sofía, llevándose una mano al pecho. Alejandro se incorporó lentamente, pasando una mano por su cabello despeinado. La luz matutina destacaba sus facciones perfectamente cinceladas. Había algo en sus movimientos, en su postura, que sugería elegancia y educación. Gracias por dejarme quedarme, dijo con voz suave. ¿Cómo está tu abuela? Sigue durmiendo. Anoche le costó conciliar el sueño con la tormenta. Sofía se movió hacia la pequeña cocina. ¿Quieres un café? Tengo que irme pronto al trabajo, pero antes podemos desayunar algo. Te lo agradezco. Alejandro se levantó, doblando cuidadosamente las mantas. ¿Puedo ayudar en algo? Sofía lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien ofreciera ayuda, mucho menos un extraño. ¿Puedes poner la mesa? Los platos están allí. Mientras preparaba un desayuno sencillo, Sofía observaba de reojo a Alejandro. Había algo extrañamente familiar en sus gestos, como si hubiera puesto mesas en esta cocina durante años. Sin embargo, cuando abrió el cajón de los cubiertos, una expresión de desconcierto cruzó su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Estos cubiertos. Alejandro sostenía un tenedor de metal barato. Por un segundo pensé que serían diferentes. ¿Diferentes cómo? No lo sé. Es como si esperara ver plata, o algo más elaborado. Sacudió la cabeza, confundido. Es absurdo, lo siento. Sofía frunció el ceño. ¿Plata? No muchas personas en este barrio tienen cubiertos de plata, Alejandro. Lo sé, no tiene sentido. Se pasó una mano por la frente, tocando el pequeño vendaje. Es como tener la punta de la lengua. Siento que hay algo ahí, pero no puedo alcanzarlo. Se sentaron a desayunar en un silencio incómodo. Sofía no podía evitar preguntarse quién era realmente este hombre. Sus modales al comer eran impecables, casi aristocráticos, la forma en que sostenía la taza, cómo cortaba el pan, incluso su postura erguida. Nada de esto encajaba con alguien que hubiera acabado inconsciente en un edificio de apartamentos deteriorado durante una tormenta.
¿Recuerdas algo más de anoche?, preguntó finalmente. ¿Cómo llegaste aquí? Alejandro cerró los ojos, concentrándose. Recuerdo la lluvia. Estaba corriendo, o huyendo, no estoy seguro. Había un coche negro siguiéndome, creo. Abrió los ojos, alarmado. ¿Por qué alguien me perseguiría? ¿Un coche negro? ¿Como un taxi? No, era un vehículo grande, lujoso. Y había dos hombres vestidos de traje. Sofía sintió un escalofrío. ¿Estás metido en algo ilegal, Alejandro? No. Al menos, no lo creo. La frustración se reflejaba en su rostro. Es como si mi vida estuviera detrás de una cortina y solo pudiera ver sombras. En ese momento, un acceso de tos proveniente de la habitación de Carmela interrumpió la conversación. Mi abuela, explicó Sofía, levantándose. Tengo que darle su medicina. ¿Sofía? ¿Con quién hablas, mi niña? La voz débil de Carmela llegó hasta la cocina. Sofía miró a Alejandro con incertidumbre. Es mi abuela. Tengo que explicarle tu presencia. Por supuesto. Sofía fue a la habitación de su abuela, cerrando la puerta tras de sí. Carmela estaba sentada en la cama, con un chal sobre los hombros a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse. Buenos días, abuelita. ¿Cómo te sientes? ¿Quién está en la cocina, Sofía? Los ojos de Carmela, aunque nublados por la edad, seguían siendo perspicaces. Sofía le explicó brevemente la situación, omitiendo algunos detalles para no preocuparla. Un desconocido en nuestra casa, murmuró Carmela, preocupada. Sofía, sabes que este barrio no es seguro. ¿Y si es peligroso? No lo creo, abuela. Está herido y confundido. Además, si quisiera hacernos daño, ya habría tenido oportunidad. Quiero conocerlo, declaró Carmela, irguiéndose con determinación. Nadie puede engañar estos viejos ojos. Veré si es de fiar. No había forma de disuadir a Carmela cuando tomaba una decisión. Sofía la ayudó a levantarse y ponerse una bata sobre el camisón. Juntas caminaron lentamente hacia la cocina. Alejandro se puso de pie inmediatamente al verlas, con una cortesía natural que no pasó desapercibida para la anciana. Buenos días, señora. Soy Alejandro. Lamento profundamente la intrusión en su hogar. Carmela lo estudió atentamente, desde sus zapatos hasta su rostro. Siéntate, muchacho. No me gusta que la gente me mire desde arriba. Los tres se sentaron a la mesa. Sofía sirvió té para su abuela, observando nerviosa el intercambio. Mi nieta me dice que no recuerdas quién eres, comenzó Carmela. Es cierto, señora. Sufrí un golpe en la cabeza y solo recuerdo mi nombre. MMM. Carmela sorbió su té, sin apartar la mirada de Alejandro. Tus manos no son las de un trabajador manual. Y tu forma de hablar, has recibido educación. Alejandro miró sus propias manos, como si las viera por primera vez. Eran suaves, sin callos ni cicatrices, con uñas perfectamente cuidadas. Tiene razón, murmuró, sorprendido por la observación. No había notado eso. Y ese reloj, continuó Carmela, señalando la muñeca de Alejandro, no es lo que llevaría a alguien común. Sofía miró el reloj con más atención. Era discreto pero evidentemente caro, con una esfera plateada y una correa de cuero negro. Algo que ella jamás habría podido permitirse. Alejandro tocó el reloj, confundido. No recuerdo haberlo comprado. Tal vez eres un profesor, sugirió Sofía. O un médico. Eso explicaría tus manos y tu forma de hablar. O tal vez, dijo Carmela con un brillo suspicaz en los ojos, eres alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Un silencio tenso descendió sobre la cocina. Alejandro parecía perdido en sus pensamientos, intentando conectar las piezas dispersas de su identidad. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente Sofía, mirando el reloj de pared.
Tengo que irme a trabajar en 20 minutos. No lo sé, admitió Alejandro. Podría ir a la policía, pero sin identificación. Te tratarían como a un vagabundo, concluyó Carmela. La policía de este distrito no es conocida por su sensibilidad. Puedes quedarte aquí hasta que recuperes la memoria, ofreció Sofía impulsivamente. Sofía, exclamó Carmela, sorprendida. No será por mucho tiempo, abuela. Y puede ayudarte mientras yo no estoy. Alejandro parecía igualmente sorprendido por la oferta. No podría imponer mi presencia así. Ya has hecho suficiente por mí. Doña Mercedes, quien suele cuidar a mi abuela, está enferma esta semana. Sería de gran ayuda tener a alguien aquí. Sofía miró a su abuela, buscando aprobación. A menos que te incomode, abuelita. Carmela estudió a Alejandro por un largo momento antes de suspirar. Los ojos de este muchacho no mienten. Puede quedarse, pero si noto algo sospechoso, llamaré inmediatamente a don Gustavo del 3B, que fue policía. Alejandro esbozó una sonrisa genuina, la primera desde que Sofía lo había encontrado. Prometo comportarme a la altura de su confianza, señora Carmela. Bien, dijo Sofía, levantándose. Tengo que prepararme para el trabajo. Volveré a las 4. La medicina de mi abuela está en ese estante, marcada por horas. Y hay comida en la nevera. Mientras Sofía se vestía para el trabajo, podía escuchar a su abuela interrogando a Alejandro sobre sus gustos, sus impresiones, cualquier cosa que pudiera dar pistas sobre su identidad. La voz profunda y educada de él respondía con paciencia y respeto. Antes de salir, Sofía se detuvo en la puerta de la cocina. Cuida bien de ella, dijo, señalando a su abuela con un gesto de cariño. Con mi vida, respondió Alejandro con una seriedad que la sorprendió. Durante el trayecto al trabajo, Sofía no podía dejar de pensar en el extraño que había dejado en su casa. Había algo en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, que la intrigaba. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y por qué sentía esta inexplicable conexión con él? Y entonces mi Lucía, que Dios la tenga en su gloria, conoció a Eduardo en la universidad, continuaba Carmela, sus ojos brillantes con recuerdos agridulces. Tan inteligente mi niña, la primera de la familia en ir a la universidad. ¿Qué les pasó?, preguntó Alejandro suavemente, notando cómo la voz de Carmela se quebraba al hablar de su hija. Un suspiro profundo escapó de los labios arrugados de la anciana. Un accidente. Una noche lluviosa como la de ayer. Sofía tenía apenas 12 años. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho. La vida sigue, muchacho, respondió Carmela, secándose una lágrima furtiva. Y mi Sofía es fuerte, como su madre. Demasiado fuerte para su propio bien, a veces. En ese momento, Alejandro sintió un súbito dolor punzante en las sienes. Cerró los ojos mientras una imagen fugaz cruzaba su mente, un despacho elegante, documentos importantes, una firma decisiva. ¿Estás bien?, preguntó Carmela, notando su expresión. Sí, es solo, por un segundo vi algo. Un despacho, creo. Papeles importantes. Carmela lo observó con curiosidad. Tal vez eres abogado. O ejecutivo de alguna empresa. Alejandro sacudió la cabeza, frustrado. Posiblemente. Pero sigue siendo como mirar a través de una neblina densa. La conversación se interrumpió cuando sonó el timbre del apartamento. Alejandro se tensó instantáneamente, una alarma inexplicable activándose en su interior. Debe ser doña Pilar con las hierbas que le pedí, dijo Carmela, intentando levantarse. Yo abriré, se ofreció Alejandro, ayudándola a sentarse nuevamente. Se acercó cautelosamente a la puerta. ¿Quién es?, preguntó, consciente de que su presencia allí requería explicación. Soy Pilar, vecina de doña Carmela. Traigo sus hierbas medicinales. Alejandro abrió la puerta, encontrándose con una mujer de mediana edad que llevaba una bolsa de papel. La expresión sorprendida de doña Pilar al verlo fue inmediata.
Buenos días, saludó Alejandro educadamente. Doña Carmela está en la sala. ¿Y usted es?, preguntó la mujer, sus ojos entrecerrados con sospecha. Un amigo de la familia. Estoy cuidando de doña Carmela hoy. La mujer entró al apartamento, lanzando miradas curiosas a Alejandro mientras saludaba a Carmela. Carmela. No sabía que tenías visita, dijo, con un tono que sugería más interés que preocupación. Alejandro es amigo de Sofía, explicó Carmela con naturalidad. Se está quedando con nosotras unos días. Alejandro admiró la facilidad con que la anciana construía esta historia ficticia, protegiéndolo sin necesidad de mentir directamente. Doña Pilar pasó los siguientes 20 minutos conversando con Carmela, pero sus ojos seguían desviándose hacia Alejandro. Cuando finalmente se despidió, Alejandro pudo sentir el peso de su curiosidad no satisfecha. Mañana todo el edificio sabrá que hay un hombre en este apartamento, comentó Carmela después de que la puerta se cerrara. Lo siento, dijo Alejandro. No quiero causarles problemas. Tonterías. Este barrio necesita algo de qué hablar, y mejor que sea de ti que de la última pelea de los Ramírez del quinto piso. Carmela sonrió, pero luego su expresión se tornó seria. Pero deberías tener cuidado. Si alguien te está buscando, este edificio tiene muchos ojos y muchas bocas. Las palabras de Carmela provocaron en Alejandro una sensación de alarma que no podía explicar. ¿Quién podría estar buscándolo? ¿Y por qué sentía que era mejor no ser encontrado? Mientras tanto, en las oficinas de Techvision Global, Carlos Mendoza, director de seguridad de la empresa, se enfrentaba a la junta directiva. Han pasado casi 24 horas desde la desaparición del señor Vega, explicaba con voz tensa. Hemos revisado todas las cámaras de seguridad. Lo último que sabemos es que salió del edificio principal alrededor de las 8:45 de la noche, bajo la lluvia, sin su chofer. ¿Sin su chofer? ¿Por qué haría eso?, preguntó Victoria Ruiz, la directora financiera. No lo sabemos. Ramírez, su chofer personal, dice que el señor Vega le pidió la noche libre y que tomaría un taxi. ¿Un taxi? Alejandro nunca toma taxis, intervino Felipe Ortega, el director de operaciones y amigo cercano de Alejandro. Algo no encaja. Lo más preocupante, continuó Carlos, es que esto ocurrió justo antes de la firma del contrato con Luminatech. Si la prensa se entera de su desaparición, no podemos permitir que se filtre esta información, sentenció Victoria. La acción caería en picada y perderíamos el contrato. He puesto a mis mejores hombres a buscarlo, aseguró Carlos. Pero necesito saber si alguno de ustedes tiene información sobre por qué Alejandro actuaría de forma tan errática. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Finalmente, Felipe habló. Alejandro ha estado bajo mucha presión últimamente. La muerte de sus padres el año pasado, la responsabilidad de la empresa, las negociaciones con Luminatech. Tal vez simplemente necesitaba escapar. ¿Escapar dejando atrás un imperio de 1.000 millones?, cuestionó Victoria. No lo sé, admitió Felipe. Pero conozco a Alejandro desde la universidad. No es el tipo de hombre que desaparece sin razón. Carlos miró por la ventana del rascacielos hacia la ciudad que se extendía abajo. Hay algo más que deben saber. La noche de su desaparición, hubo un intento de hackeo en nuestros servidores. Alguien intentaba acceder a los detalles del contrato con Luminatech. ¿Crees que están relacionados?, preguntó Victoria. No lo sé. Pero es una coincidencia demasiado conveniente. De vuelta en el modesto apartamento, Alejandro preparaba el almuerzo para Carmela. Había descubierto, para su propia sorpresa, que sabía cocinar bastante bien. Sus manos se movían con destreza, cortando verduras, midiendo ingredientes, como si hubiera realizado estas tareas cientos de veces antes. Huele maravilloso, comentó Carmela desde la mesa de la cocina, donde observaba con interés los movimientos de Alejandro. Cocinas como un chef profesional. Gracias, respondió Alejandro, mezclando los ingredientes en una sartén.
Es extraño, sé exactamente qué hacer, pero no recuerdo haber aprendido a cocinar así. La memoria muscular, explicó Carmela. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Mientras servía la comida, Alejandro se detuvo, súbitamente paralizado. Ferrando, murmuró. ¿Qué dijiste? Ferrando. Chef Ferrando. Alejandro dejó el plato sobre la mesa, su mano temblando ligeramente. Tomé clases con el chef Ferrando en París, creo. Carmela lo miró con los ojos muy abiertos. ¿París? No mucha gente de por aquí ha estado en París, muchacho. Fue hace años. Alejandro se concentró, intentando atrapar el recuerdo esquivo. Estaba estudiando negocios, creo. Y tomé clases de cocina como pasatiempo. ¿Negocios en París? Eso suena a dinero, Alejandro. El comentario de Carmela provocó otra punzada de dolor en la cabeza de Alejandro. Mis padres. Comenzó, pero la frase quedó suspendida en el aire. Una ola de tristeza inexplicable lo invadió. ¿Por qué pensar en sus padres le provocaba tanto dolor? ¿Estaban vivos? ¿Muertos? No podía recordarlo. Carmela, percibiendo su angustia, cambió hábilmente de tema. Siéntate y comamos antes de que se enfríe esta delicia. El almuerzo transcurrió en relativo silencio, con Alejandro perdido en sus pensamientos. Ocasionalmente, fragmentos de recuerdos aparecían en su mente como piezas sueltas de un rompecabezas, un despacho lujoso, una sala de juntas, firmas en documentos importantes, viajes en aviones privados. ¿En qué piensas?, preguntó Carmela después de un rato. En que no pertenezco aquí, respondió Alejandro con honestidad. Los recuerdos que tengo son de una vida muy diferente a esta. ¿Y eso te molesta? ¿Estar en un lugar humilde como este? Alejandro reflexionó sobre la pregunta. No, en absoluto. De hecho, hay algo reconfortante en la simplicidad de este lugar. En la amabilidad que tú y Sofía me han mostrado. A veces las personas más ricas son las que menos tienen, muchacho, dijo Carmela con sabiduría. Y a veces los que lo tienen todo son los más pobres por dentro. Las palabras de la anciana resonaron profundamente en Alejandro, como si tocaran una verdad que su inconsciente reconocía. Después del almuerzo, ayudó a Carmela a tomar sus medicinas y la acompañó a su habitación para que descansara. Mientras la anciana dormía, Alejandro exploró discretamente el apartamento, buscando algo que pudiera detonar más recuerdos. En la pequeña biblioteca de Sofía, encontró libros de economía y administración de empresas. Los títulos le resultaban extrañamente familiares: estrategias de liderazgo, finanzas corporativas avanzadas, negocios en la era digital. Al hojear uno de ellos, notó anotaciones en los márgenes, escritas con la letra pulcra y decidida que había visto en los cuadernos de Sofía. Está estudiando por su cuenta, murmuró para sí mismo, impresionado por la determinación de la joven. Al seguir explorando, su atención fue capturada por una fotografía enmarcada sobre una pequeña mesa. Mostraba a una Sofía más joven, junto a una mujer y un hombre que claramente eran sus padres. Los tres sonreían a la cámara, con el mar de fondo. Alejandro sintió una punzada de nostalgia. Había algo en la expresión de Sofía, en su sonrisa despreocupada, tan diferente de la joven seria y determinada que había conocido. ¿Qué había pasado con esa chica alegre? ¿En qué momento el peso del mundo había caído sobre sus hombros? El sonido de llaves en la puerta lo sacó de sus reflexiones. Sofía había vuelto del trabajo, horas antes de lo esperado. Alejandro, llamó, dejando su bolso en la entrada. Aquí estoy, respondió, saliendo de la pequeña biblioteca. Tu abuela está descansando. Sofía asintió, visiblemente agotada. Me dejaron salir antes. Don Ernesto tuvo que cerrar el café por un problema con las tuberías. Pareces cansada. Siéntate, prepararé algo de té. Sofía se dejó caer en el sofá, observando a Alejandro moverse con naturalidad en su cocina. Había algo extrañamente reconfortante en tener a alguien más en el apartamento,
alguien que se preocupaba, que ayudaba. Hacía años que cargaba sola con todas las responsabilidades. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Alejandro, mientras ponía agua a hervir. Como siempre. Clientes, pedidos, propinas escasas. Sofía se masajeó las sienes. Pero hoy pasó algo extraño. Un hombre en traje, muy elegante, estuvo preguntando en el café si habíamos visto a alguien. Alejandro se tensó. ¿A quién buscaba? No dio un nombre específico. Solo mostró una foto en su teléfono a don Ernesto. No pude verla bien, pero don Ernesto dijo que no conocía a la persona. ¿Y cómo era este hombre?, preguntó Alejandro, intentando mantener un tono casual mientras servía el té. Alto, de complexión fuerte. Parecía profesional, de alguna manera. Don Ernesto pensó que podría ser un detective privado. Alejandro le entregó la taza de té, sentándose frente a ella. ¿Crees que me estaba buscando a mí? Sofía lo miró directamente, sus grandes ojos marrones penetrantes. No lo sé, Alejandro. ¿Debería preocuparme? ¿Hay alguien peligroso buscándote? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Alejandro quería tranquilizarla, decirle que todo estaba bien, pero la verdad era que no lo sabía. Los fragmentos de memoria que había recuperado sugerían una vida de privilegio y poder, pero también sentía una inexplicable sensación de peligro. No lo sé, admitió finalmente. Pero no permitiré que nada les pase a ti o a tu abuela. Si crees que mi presencia aquí es un riesgo, me iré inmediatamente. Sofía estudió su rostro por un momento, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Finalmente, suspiró. No. No quiero que te vayas. Mi abuela dice que le haces bien, y yo. Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, confío en mi instinto, y mi instinto dice que no eres peligroso. Algo en la manera en que Sofía lo miraba hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Había vulnerabilidad en esa mirada, pero también fuerza, determinación. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo viera realmente a él, no a lo que representaba o poseía. Gracias, dijo simplemente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras bebían su té. Alejandro notó que Sofía miraba de reojo los libros de economía que había estado hojeando. Tienes una impresionante colección de libros de negocios, comentó. Sofía se sonrojó ligeramente. Estudio por mi cuenta. Algún día me gustaría terminar la universidad. ¿Qué te lo impide? La vida, respondió con una sonrisa triste. Después del accidente de mis padres, tuve que dejar los estudios para cuidar de mi abuela y trabajar. Pero no he renunciado. Ahorro cada peso que puedo. Una idea comenzó a formarse en la mente de Alejandro, pero antes de que pudiera desarrollarla, el teléfono de Sofía sonó. La expresión de la joven cambió instantáneamente al ver el número. Es el doctor Ramírez, explicó, poniéndose de pie. El especialista de mi abuela. Alejandro la observó mientras hablaba por teléfono, notando cómo su postura se tensaba cada vez más. Cuando finalmente colgó, su rostro había perdido todo color. ¿Qué ocurre?, preguntó, alarmado. Tienen los resultados de los últimos exámenes de mi abuela, respondió Sofía con voz débil. El tratamiento experimental que podría ayudarla, está disponible ahora. Pero cuesta más de lo que pensábamos. Mucho más. ¿Cuánto? 50,000 pesos. Sofía se dejó caer nuevamente en el sofá. Es imposible. Tardaría años en reunir esa cantidad. Alejandro sintió una súbita certeza, podía ayudar. No sabía cómo ni por qué, pero estaba seguro de que tenía acceso a ese dinero y mucho más. Si tan solo pudiera recordar. En ese momento, como respondiendo a su desesperación, otro fragmento de memoria emergió en su mente. Una bóveda, un código de seguridad, una cuenta bancaria con cifras astronómicas. Sofía, dijo con voz firme, voy a ayudarte a conseguir ese dinero.
Ella lo miró con incredulidad. ¿Cómo? Ni siquiera sabes quién eres. No, pero estoy empezando a recordar. Y creo que tengo los medios para ayudarte. Alejandro tomó sus manos entre las suyas, sorprendido por lo natural que se sentía ese contacto. Confía en mí. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas contenidas. Apenas te conozco, Alejandro. Lo sé. Y entiendo que esto suena loco. Pero siento que el destino me trajo aquí por una razón. Para ayudarte. Un sollozo escapó de los labios de Sofía, rompiendo la barrera que tanto se había esforzado en mantener. No puedo permitirme tener esperanzas, susurró. No otra vez. Alejandro la atrajo hacia sí en un abrazo instintivo, protector. Déjame intentarlo, Sofía. Por favor. Mientras la sostenía, sintió como su propio destino se entrelazaba irremediablemente con el de esta mujer y su abuela. Quienquiera que hubiera sido antes, cualquiera que fuera la vida que había dejado atrás, ahora solo importaba una cosa, cumplir esta promesa. Se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad. De alguna manera, sabía que en algún lugar de ese mar de luces estaba la respuesta a su identidad. Cerró los ojos, intentando concentrarse en los fragmentos de memoria que habían comenzado a emerger. El sonido de pasos suaves lo alertó de la presencia de Sofía. Ya se ha dormido, susurró ella, acercándose a la ventana. Los medicamentos la ayudan a descansar, pero también la dejan agotada. Sofía, comenzó Alejandro, girándose para mirarla. La luz tenue de la lámpara creaba sombras en su rostro, acentuando la fatiga en sus ojos. Sobre lo que dije antes. No tienes que cumplir esa promesa, interrumpió ella, cruzando los brazos como protegiéndose. Fue un momento emocional, y yo. No estoy retractándome, afirmó Alejandro con firmeza. Al contrario. He estado pensando, y creo que hay una forma de descubrir quién soy y ayudarte al mismo tiempo. ¿Cómo? Alejandro se pasó una mano por el cabello, ordenando sus pensamientos. Este reloj, dijo, señalando su muñeca. Tu abuela tenía razón, no es común. Es un Patek Philippe. No sé cómo lo sé, pero estoy seguro de que cuesta una fortuna. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. ¿Quieres venderlo? Sería una opción, pero no. Creo que podemos usarlo como pista. Si es tan exclusivo como pienso, debe haber muy pocos lugares donde se vendan en esta ciudad. ¿Y crees que en la tienda podrían reconocerte? Es posible. O al menos podrían tener registro de la compra, alguna información sobre mí. Sofía consideró la idea, mordiendo suavemente su labio inferior. Es arriesgado. Si realmente hay alguien buscándote. Es un riesgo que debo tomar, respondió Alejandro, acercándose más a ella. No puedo seguir viviendo en esta neblina, Sofía. Y tú necesitas ese dinero para tu abuela. Sus miradas se encontraron en la penumbra, cargadas de una intensidad que ninguno de los dos esperaba. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Alejandro sintió el impulso de tocar su rostro, de acercarse más, pero se contuvo. Hay algo más, dijo finalmente, rompiendo el momento. Hoy, mientras revisaba tus libros de economía, tuve otro recuerdo. Un código, una secuencia de números. 7-2-9-4-1-8, ¿un código de qué? No estoy seguro. Podría ser un código bancario, una clave de seguridad. Pero se siente importante. Sofía se dirigió a la mesa donde había dejado su vieja laptop. Vamos a investigar el reloj primero, dijo, con renovada determinación. Debe haber algunas tiendas exclusivas en el centro. Durante la siguiente hora, buscaron información sobre el reloj de Alejandro. Descubrieron que, efectivamente, era un modelo extremadamente exclusivo, vendido solo en 3 boutiques en toda la ciudad. Deberíamos visitarlas mañana, sugirió Sofía, cerrando la computadora. ¿Puedo pedir el día libre en el café?
No quiero que pierdas un día de trabajo por mí. No es solo por ti, respondió ella con una pequeña sonrisa. Es por nosotros. Por mi abuela. El plural, nosotros, resonó en el corazón de Alejandro de una manera que no pudo explicar. En apenas 2 días, estas dos mujeres se habían convertido en algo importante para él, un ancla en medio de la confusión. Gracias, murmuró. Sofía se levantó, estirando sus músculos cansados. Deberíamos dormir. Mañana será un día largo. Alejandro asintió, preparándose para otra noche en el incómodo sofá. Mientras Sofía recogía algunas cosas de la mesa, notó que su mirada se detuvo en la fotografía familiar que había estado observando esa tarde. «Los extrañas mucho, ¿verdad?», preguntó suavemente. Sofía tomó el marco, acariciando el rostro de sus padres con la punta de los dedos. «Cada día», confesó. «A veces me pregunto qué dirían si pudieran verme ahora. Si estarían orgullosos o...». «Estarían tremendamente orgullosos», interrumpió Alejandro con convicción. «Cualquiera lo estaría». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Sofía. «¿Sabes qué es lo más difícil? Los recuerdos se desvanecen. A veces no puedo recordar exactamente cómo sonaba la risa de mi madre, o cómo olía la colonia de mi padre». Alejandro se acercó, sin saber qué decir para consolarla. El dolor de Sofía era tangible, una herida que el tiempo había cubierto pero nunca cerrado completamente. «Al menos tú sabes quiénes eran», dijo finalmente Sofía, secándose la lágrima. «Yo daría cualquier cosa por recordar, y tú darías cualquier cosa por olvidar». Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza inesperada. ¿Era cierto? ¿Parte de él no quería recordar? ¿Había algo en su pasado de lo que estaba huyendo inconscientemente? «Descansa, Alejandro», dijo Sofía, tocando suavemente su brazo antes de dirigirse a su habitación. «Mañana quizás encontremos algunas respuestas». Esa noche, acostado en el sofá mirando el techo agrietado, Alejandro se preguntó quién era realmente. Los fragmentos de memoria sugerían riqueza, poder, educación, pero nada sobre su carácter, sus valores, sus relaciones. ¿Era una buena persona? ¿Tenía familia que lo estuviera buscando desesperadamente? ¿O había alguien que celebrara su desaparición? El sueño lo venció finalmente, arrastrándolo hacia una pesadilla donde corría por pasillos interminables, perseguido por sombras amenazantes, mientras una voz familiar gritaba su nombre desde lejos. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Sofía la mañana siguiente, mientras caminaban por las elegantes calles del distrito financiero. Alejandro ajustó las gafas de sol que Sofía le había prestado, consciente de lo inútil que resultaba como disfraz. «Es nuestra mejor opción para obtener respuestas». La primera boutique que visitaron estaba ubicada en la planta baja de un rascacielos de cristal. Nada más entrar, Alejandro sintió una extraña familiaridad con el ambiente lujoso, el olor sutil a cuero y maderas nobles, la discreta música clásica de fondo. Un vendedor impecablemente vestido se acercó a ellos, su mirada evaluadora deslizándose sobre la ropa sencilla de Sofía con apenas disimulado desdén. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó con tono profesional pero distante. «Estamos interesados en información sobre este reloj», respondió Alejandro, mostrando su muñeca. El cambio en la actitud del vendedor fue inmediato. Sus ojos se ensancharon ligeramente al reconocer el modelo. Un Patek Philippe Nautilus, referencia 5726/1A, dijo con reverencia. «Una pieza excepcional, señor. ¿Puedo preguntar dónde lo adquirió?». «Ese es precisamente el problema», intervino Sofía. «Mi amigo sufrió un accidente y ha perdido parcialmente la memoria. Estamos intentando reconstruir su identidad». El vendedor los miró con evidente incredulidad. «Es cierto», insistió Alejandro. «Esperaba que pudieran tener algún registro de venta de este modelo». «Señor, comprendemos su situación, pero nuestra política de privacidad es muy estricta. No podemos divulgar información sobre nuestros clientes». Alejandro sintió la frustración creciendo en su interior.
Al menos podrían confirmarme si fue comprado aquí. Sin una identificación válida que demuestre que usted es efectivamente el propietario registrado, me temo que no puedo ayudarle. Sofía tomó el brazo de Alejandro, notando la tensión en su postura. Gracias por su tiempo, dijo, tirando suavemente de él hacia la salida. Una vez fuera, Alejandro respiró profundamente, intentando controlar su frustración. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Todavía quedan 2 tiendas, le recordó Sofía, apretando suavemente su mano en un gesto de apoyo. Mientras caminaban hacia la siguiente dirección, Alejandro no pudo evitar notar cómo Sofía observaba con asombro los edificios imponentes, las tiendas exclusivas, los coches de lujo que pasaban a su lado. Este mundo de opulencia era claramente ajeno a ella. ¿Nunca habías estado en esta parte de la ciudad?, preguntó. Sofía sonrió con cierta amargura. ¿Por qué vendría? No hay nada para mí aquí. ¿Y si te dijera que quizás yo pertenezco a este mundo? La pregunta quedó suspendida entre ellos mientras cruzaban la calle. Sofía no respondió inmediatamente, como si estuviera sopesando las implicaciones. Si es así, dijo finalmente, ¿qué pasará cuando recuperes tu memoria? ¿Volverás a tu vida de lujos y te olvidarás del café, del apartamento pequeño, de nosotras? Había un dolor anticipado en su voz que conmovió a Alejandro. Antes de que pudiera responder, Sofía señaló un edificio al otro lado de la calle. Allí está la segunda tienda. Esta vez tuvieron aún menos suerte. El gerente ni siquiera los atendió, delegando en un asistente que rápidamente los despachó con la misma explicación sobre políticas de privacidad. Mientras salían, Alejandro notó que Sofía miraba su reloj con preocupación. Deberíamos darnos prisa, dijo ella. La última tienda está a 10 minutos de aquí, y prometí a mi abuela que estaríamos de vuelta para el almuerzo. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Alejandro sentía que estaban cerca de una revelación, pero también experimentaba un temor creciente. ¿Qué pasaría si descubría que era alguien que no le gustaba? ¿Alguien que Sofía despreciaría? La tercera boutique era la más exclusiva de todas, ubicada en el último piso de una galería comercial de lujo. Al entrar, fueron recibidos por una mujer elegante de mediana edad. Bienvenidos a Cranous, saludó con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarles? Alejandro repitió su historia, mostrando nuevamente el reloj. Para su sorpresa, la mujer lo miró fijamente, con una expresión de reconocimiento inmediato. Señor Vega, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. No lo había reconocido sin su traje habitual. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Vega? ¿Me conoce? La mujer pareció confundida. Por supuesto, señor Vega. Usted es uno de nuestros clientes más importantes. Compró ese reloj hace apenas 3 meses, además de un collar de esmeraldas para la señorita Montero, si mal no recuerdo. Sofía lanzó una mirada rápida a Alejandro, quien sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Un nombre. Finalmente tenía un apellido. Lo siento, pero he tenido un accidente y he perdido parcialmente la memoria, explicó. ¿Podría decirme mi nombre completo? La mujer lo miró con creciente preocupación. Alejandro Vega Herrera. Usted es el CEO de TechVision Global. Señor Vega, ¿está bien? ¿Debería llamar a alguien? Alejandro se apoyó en el mostrador, abrumado por la información. TechVision Global, repitió, mientras imágenes de un rascacielos de cristal, una oficina en el último piso, reuniones con ejecutivos, inundaban su mente. Soy el CEO. Alejandro, susurró Sofía, su voz apenas audible. Eso es. Una de las personas más ricas del país, completó la vendedora, mirando ahora a Sofía con curiosidad. Señor Vega, ha habido gente preguntando por usted. Su desaparición ha causado bastante preocupación. ¿Qué gente?, preguntó Alejandro, súbitamente alerta. Su equipo de seguridad, creo. Un hombre estuvo aquí ayer, mostrando su fotografía.
Alejandro intercambió una mirada con Sofía. El hombre del café, probablemente. ¿Podría darme la dirección exacta de mi empresa? ¿Y quizás mi número de teléfono personal? La mujer dudó. No estoy segura de que deba, dada su condición. Por favor, insistió Alejandro. Necesito recuperar mi vida. Finalmente, la vendedora escribió en un papel la dirección de TechVision Global y lo que recordaba del número de Alejandro. Debería ir a un hospital, señor Vega, aconsejó, entregándole el papel. Y contactar a su asistente personal, la señorita Torres. Ella siempre lo acompaña a nuestras citas. Gracias, respondió Alejandro, guardando el papel en su bolsillo. Ha sido de gran ayuda. Cuando salieron de la tienda, el silencio entre ellos había adquirido un peso diferente. Alejandro intentó tomar la mano de Sofía, pero ella se apartó ligeramente. Así que, eres Alejandro Vega, dijo finalmente, mientras esperaban el elevador. Un CEO millonario. Eso parece, respondió él, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Sofía, esto no cambia nada entre nosotros. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Cómo puedes decir eso? Lo cambia todo, Alejandro. Tú y yo, pertenecemos a mundos completamente diferentes. Eso no importa. Claro que importa. El elevador llegó, y entraron junto con otras personas, obligándolos a continuar la conversación en susurros tensos. Y además, parece que tienes novia. La señorita Montero, del collar de esmeraldas. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Una novia. ¿Cómo era posible que no hubiera pensado en eso antes? ¿Había alguien esperándolo, sufriendo por su desaparición? Cuando salieron a la calle, Sofía aceleró el paso, como si quisiera poner distancia física entre ellos. Sofía, espera, pidió Alejandro, alcanzándola. Necesitamos hablar de esto. ¿De qué exactamente? Se detuvo bruscamente, girándose para enfrentarlo. ¿De cómo vas a regresar a tu mansión, a tu novia, a tu empresa de 1.000 millones? Adelante, ve. Es tu vida, Alejandro. La vida que olvidaste pero que ahora puedes recuperar. ¿Y qué hay de ti? ¿De tu abuela? Te prometí que te ayudaría, y pienso cumplir esa promesa. No necesitamos tu caridad, respondió Sofía, pero el temblor en su voz traicionaba su vulnerabilidad. Hemos sobrevivido sin la ayuda de los Alejandro Vega del mundo durante años. Seguiremos haciéndolo. No es caridad, Sofía. Es. Alejandro buscó las palabras adecuadas, consciente de que lo que sentía por ella y Carmela era más profundo que la gratitud o la compasión. Es lo correcto. Es lo que quiero hacer. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Sofía. Ya no sé quién eres, Alejandro. Estos días, pensé que te estaba conociendo, pero ahora. Sigo siendo yo, insistió él, tomando sus manos entre las suyas. El hombre que cocinó para tu abuela, que prometió ayudarte, que tiene una novia esperándolo, completó Sofía, retirando sus manos. Vamos, se hace tarde. Mi abuela estará preocupada. El regreso al apartamento fue silencioso y tenso. Alejandro sentía que habían construido algo especial en esos días, una conexión que ahora se desmoronaba bajo el peso de su recién descubierta identidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Sofía cuando llegaron al edificio. Alejandro miró el papel con la dirección de TechVision Global. Su instinto le decía que debía ir inmediatamente, recuperar su vida, su identidad. Pero algo más fuerte lo retenía. Quiero hablar primero con tu abuela, respondió. Ella merece saber la verdad también. Subieron las escaleras en silencio, cada peldaño pareciendo más pesado que el anterior. Cuando entraron al apartamento, encontraron a Carmela sentada en la sala, con una expresión seria. ¿Qué ocurre, abuela?, preguntó Sofía, alarmada por su semblante. Ha venido un hombre preguntando por ti, Alejandro, respondió la anciana con voz tensa.
Un tal Carlos Mendoza. Dijo que es el jefe de seguridad de TechVision Global. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que no conocía a ningún Alejandro. Los ojos perspicaces de Carmela se movieron entre Alejandro y Sofía. Pero parece que ustedes han descubierto algo hoy. Carmela, comenzó Alejandro, sentándose frente a ella. He descubierto quién soy. Mi nombre completo es Alejandro Vega Herrera, y soy el CEO de TechVision Global. La anciana no pareció sorprendida. Lo sospechaba. Tus modales, tu forma de hablar. No eres un hombre común, Alejandro. El señor Mendoza dejó esto para ti, continuó, entregándole una tarjeta. Dijo que es urgente que te comuniques con él. Alejandro tomó la tarjeta, donde además del nombre y número de teléfono de Carlos Mendoza, había una nota manuscrita: la seguridad de todos está en riesgo. Llámame inmediatamente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿A qué seguridad se refería? ¿Quién estaba en peligro? También mencionó algo sobre un contrato importante que debe firmarse mañana, añadió Carmela. Y una reunión con alguien llamado Liang. Alejandro cerró los ojos, y la imagen de un hombre asiático de mediana edad apareció en su mente. El señor Liang, CEO de Luminatech. El contrato que aseguraría el futuro de su empresa. Debo llamarlo, decidió, sacando el teléfono que Sofía le había prestado. Voy a preparar algo de comer, dijo Sofía, dirigiéndose a la cocina. Alejandro notó la distancia en su voz, el muro invisible que había comenzado a construir entre ellos. Con el corazón pesado, marcó el número de Carlos Mendoza. La respuesta fue inmediata. Diga. Carlos, soy Alejandro. Un suspiro de alivio audible llegó desde el otro lado de la línea. Señor Vega, gracias a Dios. ¿Está bien? ¿Dónde ha estado? Es una larga historia, Carlos. Sufrí un accidente, perdí la memoria temporalmente. Apenas hoy he descubierto quién soy. ¿Un accidente? ¿Necesita atención médica? Puedo enviar a alguien inmediatamente. Estoy bien, físicamente al menos. Alejandro miró hacia la cocina, donde Sofía se movía. Mecánicamente, evitando su mirada. Carlos, necesito saber exactamente qué ha pasado en mi ausencia. ¿Y a qué te referías con que la seguridad de todos está en riesgo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señor, esto no es algo que debamos discutir por teléfono. ¿Puedo ir a buscarlo? Alejandro dudó. ¿Estaba listo para volver a su vida anterior? ¿Para dejar atrás estos días con Sofía y Carmela? Dame la dirección, continuó Carlos, interpretando su silencio como asentimiento. No, respondió finalmente Alejandro. Prefiero reunirme contigo en un lugar neutral. ¿Conoces el Café Central, en la Avenida San Martín? Sí, señor. Encuéntrame allí en una hora. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando el teléfono, consciente de que acababa de dar el primer paso hacia la recuperación de su antigua vida. Y posiblemente, hacia la pérdida de lo que había encontrado en este apartamento. ¿Vas a irte?, preguntó Carmela, quien había escuchado la conversación. Voy a reunirme con él, sí. Necesito entender qué está pasando. La anciana asintió lentamente. ¿Y después? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Alejandro no tenía una respuesta clara. No lo sé, Carmela. Pero te prometo que, pase lo que pase, cumpliré mi palabra. Ayudaré a Sofía con el dinero para tu tratamiento. No es el dinero lo que me preocupa, muchacho, respondió la anciana, con una sabiduría que solo los años pueden dar. Es su corazón. Hace mucho tiempo que no la veía mirar a alguien como te mira a ti. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Yo también siento algo por ella. Algo que no puedo explicar. El corazón no necesita explicaciones, Alejandro.
Pero el mundo sí. Y tu mundo y el nuestro están muy lejos uno del otro. En ese momento, Sofía regresó de la cocina, evitando deliberadamente la mirada de ambos. La comida estará lista en 20 minutos, anunció con voz neutra. No podré quedarme, dijo Alejandro, levantándose. He quedado con Carlos Mendoza en el Café Central. Sofía asintió, sin mostrar emoción. Entiendo. Supongo que es hora de que vuelvas a tu vida. Sofía, por favor. No, está bien, interrumpió ella, finalmente mirándolo a los ojos. Es lo correcto. Tienes responsabilidades, personas que dependen de ti. Una empresa que dirigir. Una vida que recuperar. Y una promesa que cumplir, añadió Alejandro con firmeza. No voy a desaparecer, Sofía. Volveré con respuestas y con una solución para el tratamiento de tu abuela. Sofía desvió la mirada. Haz lo que consideres correcto, Alejandro. O debería decir, señor Vega. La formalidad en su tono fue como una bofetada. Alejandro quiso decir algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Con un gesto de despedida hacia Carmela, se dirigió a la puerta. Alejandro, llamó la anciana antes de que saliera. Ten cuidado. Hay algo en todo esto que no me gusta. Lo tendré, prometió. Volveré pronto. La mirada de Sofía lo siguió hasta la puerta, una mezcla de tristeza, resignación y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando la puerta se cerró tras él, Alejandro sintió que dejaba atrás más que un apartamento humilde. Dejaba atrás la breve pero intensa conexión que había encontrado en medio de la niebla de su memoria perdida. Mientras bajaba las escaleras del edificio, no vio al hombre que lo observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Un hombre que, nada más verlo salir, hizo una llamada. Lo tenemos. Está solo. ¿Procedemos? ¿Estás seguro de esto?, susurró Sofía, ajustándose la bufanda para cubrirse parte del rostro. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. No, confesó Alejandro, pero es la única pista que tengo. Ese edificio apareció en mi mente con tanta claridad. Sé que hay algo importante allí. Doblaron en una esquina y se detuvieron frente a un rascacielos de cristal que se elevaba imponente contra el cielo nocturno. Las luces de seguridad brillaban en la entrada principal, donde un guardia hacía su ronda rutinaria. Es imposible entrar, murmuró Sofía, pero Alejandro ya estaba caminando hacia un callejón lateral. Hay otra entrada, dijo con una seguridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Por aquí. Sus pasos los llevaron a una puerta de servicio. Alejandro se detuvo frente al panel de seguridad, sus dedos temblando ligeramente mientras acercaba la mano. ¿Cómo sabrás el código?, preguntó Sofía, la ansiedad evidente en su voz. Alejandro cerró los ojos. No lo sé, simplemente confío en que mis dedos lo recuerden. Como en trance, tecleó una secuencia de números. Un pitido y la luz verde que se encendió confirmaron que había acertado. La puerta se abrió con un suave chasquido. Dios mío, susurró Sofía, con una mezcla de asombro y miedo. ¿Quién eres realmente? Los ojos de Alejandro reflejaban la misma pregunta mientras entraban al edificio. Caminaron por pasillos desiertos hasta llegar a un ascensor de servicio. Nuevamente, sus dedos parecían tener memoria propia al presionar el botón del piso 27. Si nos descubren. Comenzó Sofía. No pasará, la interrumpió él, tomando su mano. El contacto le transmitió una calidez que contrastaba con el frío metálico del ascensor. Estamos cerca de respuestas, lo presiento. Cuando las puertas se abrieron, se encontraron en un pasillo elegante con puertas de madera oscura. Alejandro avanzó decidido hacia la última puerta a la derecha. En la placa dorada se leía, Hernández y Asociados, Servicios Financieros Exclusivos. Este lugar. Murmuró, mientras un dolor agudo atravesaba su cabeza. Imágenes fragmentadas inundaron su mente, documentos firmados, conversaciones tensas, maletines con dinero. ¿Alejandro?
La voz preocupada de Sofía lo trajo de vuelta. Trabajaba aquí, dijo finalmente, su voz apenas audible. No como empleado, era socio. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo la llave que había encontrado entre sus pertenencias el primer día. Encajaba perfectamente en la cerradura. Al abrir la puerta, la oficina en penumbra reveló su elegancia, muebles de caoba, cuadros costosos, tecnología de vanguardia. Alejandro caminó como hipnotizado hacia el escritorio principal y encendió la computadora. ¿Sabes la contraseña?, preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. Eso creo, respondió, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. La pantalla cobró vida, mostrando archivos y carpetas. Alejandro abrió una llamada, Proyecto Amanecer, y su rostro palideció al ver su contenido. No puede ser, murmuró. ¿Qué ocurre? Sofía se inclinó para ver mejor. Estos son documentos de transferencias millonarias a cuentas offshore. ¿Y este nombre? Martínez. Alejandro señaló un documento. El mismo apellido del hombre que te está acosando por la deuda. ¿Qué significa esto? La voz de Sofía temblaba. Alejandro iba a responder cuando el sonido de una puerta abriéndose en el pasillo los alertó. Apagaron rápidamente la computadora y se ocultaron tras un gran archivador. Pasos firmes se acercaban. La puerta de la oficina se abrió lentamente, proyectando la sombra de un hombre en el suelo. Sabía que volverías, Miguel, dijo una voz grave y familiar. O debería decir. ¿Alejandro? Eduardo, susurró, el nombre surgiendo de lo más profundo de su mente recuperada. El hombre avanzó hasta el centro de la habitación y encendió una lámpara de escritorio, revelando un rostro anguloso, de unos 50 años, con el cabello entrecano perfectamente peinado y ojos fríos como el acero. Veo que tu memoria está regresando, sonrió Eduardo sin alegría, sus ojos escudriñando cada rincón de la oficina. Sabía que eventualmente volverías aquí. Los patrones humanos son tan predecibles. Alejandro y Sofía permanecieron inmóviles tras el archivador, respirando lo más silenciosamente posible. Un sudor frío recorría la espalda de Alejandro mientras fragmentos de recuerdo se agolpaban en su mente, Eduardo y él firmando documentos, discutiendo acaloradamente, una amenaza velada durante una cena de negocios. No tiene sentido que sigas escondido, continuó Eduardo, caminando lentamente por la oficina, examinando objetos como si buscara algo específico. Mis hombres tienen rodeado el edificio. La chica que te acompaña. Sofía, ¿verdad? También está en peligro ahora. Todo sería más fácil si simplemente te mostraras. Alejandro sintió cómo Sofía se tensaba a su lado. Sus ojos, dilatados por el miedo, se encontraron en la penumbra. Con una mirada, le transmitió que confiara en él. ¿Qué quieres, Eduardo?, preguntó finalmente, sin salir de su escondite. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro del hombre. Ah, ahí estás. Lo que quiero es muy simple, la unidad USB con la información del proyecto Amanecer. Sé que la tienes. Otro fragmento de memoria destelló en la mente de Alejandro, él mismo, días atrás, descubriendo archivos comprometedores, copiándolos nerviosamente, ocultando una pequeña memoria USB en. No sé de qué hablas, respondió, ganando tiempo mientras su mente trabajaba frenéticamente. Eduardo suspiró teatralmente. Miguel, siempre tan terco. ¿O prefieres que te llame Alejandro? Ese nombre falso que creaste para infiltrarte en mi empresa. Sofía miró a Alejandro con confusión y alarma. ¿Miguel? ¿Infiltrado? Nada tenía sentido. La memoria USB, Miguel, insistió Eduardo, su voz endureciéndose. Contiene evidencia suficiente para destruir todo lo que he construido. Y también prueba tu participación en el esquema, debo añadir. Si las autoridades la encuentran, ambos caeremos. Pero estoy dispuesto a dejarte ir si me la entregas ahora mismo. Un recuerdo cristalizó en la mente de Alejandro, no era el CEO de TechVision Global, como había creído. Era Miguel Durán,
agente encubierto de la Unidad de Delitos Financieros, infiltrado durante meses en la organización de Eduardo Vega, el verdadero dueño de la empresa y cerebro de una vasta red de lavado de dinero. No te creo, respondió Alejandro. No, Miguel, con la voz más firme que pudo reunir. Si te entrego esa memoria, nos matarás a ambos. Eduardo rió suavemente, un sonido que erizó la piel de Sofía. Siempre tan melodramático. Mira, te ofrezco un trato, dame la USB y dejaré que la chica se vaya. No es parte de esto, ¿verdad? Una simple camarera que tuvo la mala suerte de recogerte de la calle cuando mis hombres fallaron en su trabajo. Miguel sintió la mirada interrogante de Sofía sobre él. Todo su mundo se derrumbaba nuevamente, pero esta vez con la cruel claridad de la verdad emergiendo entre las sombras. Tienes 30 segundos para decidir, continuó Eduardo, sacando un teléfono. O mis hombres entrarán, y te aseguro que no serán tan diplomáticos como yo. El tiempo parecía haberse congelado. Miguel miró a Sofía, viendo en sus ojos la confusión, el miedo, pero también una determinación que lo conmovió profundamente. Confía en mí, susurró ella, apretando su mano con una fuerza sorprendente. En ese instante, Miguel lo supo, la USB. Estaba en el reloj. El compartimento secreto del Patek Philippe que llevaba en la muñeca, diseñado específicamente para esta misión. Otro recuerdo emergió, el mismo, modificando el reloj con técnicos de la agencia, practicando cómo abrir el mecanismo oculto. Está bien, Eduardo, dijo finalmente, poniéndose de pie lentamente y revelando su posición. Te daré lo que quieres. Pero primero, deja que Sofía se vaya. Eduardo sonrió victorioso al verlo emerger. Sabía que entrarías en razón. Sofía se levantó también, su rostro una máscara de dignidad a pesar del miedo. No iré a ninguna parte sin él, declaró con voz firme. Qué conmovedor, se burló Eduardo. Parece que has encontrado a alguien leal en tu mentira, Miguel. Lástima que sea tan breve. Con un movimiento fluido, Eduardo extrajo una pistola de su chaqueta y la apuntó directamente hacia ellos. El metal brilló siniestramente bajo la tenue luz. Mi paciencia se agota, advirtió. La USB. Ahora. Miguel levantó las manos en gesto de rendición, su mente trabajando a toda velocidad. Está en mi reloj, confesó. Necesito manipular el mecanismo para extraerla. Hazlo lentamente, ordenó Eduardo, sin bajar el arma. Un movimiento sospechoso y disparo. Con dedos que luchaban por no temblar, Miguel comenzó a manipular su reloj. El mecanismo era complejo: presionar el botón lateral 3 veces, girar la corona en sentido contrario, esperar el suave clic que indicaba que el compartimento secreto se había abierto. Mientras realizaba la secuencia, otro fragmento de memoria regresó, las instrucciones de su superior antes de la misión. El reloj contiene más que información, Miguel. En caso de emergencia extrema, gira la corona 5 veces después del clic. El compartimento se abrió, revelando una minúscula USB apenas más grande que una uña. Miguel la extrajo cuidadosamente. Lánzala hacia mí, ordenó Eduardo, extendiendo su mano libre. Primero baja el arma, negoció Miguel. No puedo lanzarla con precisión si estás apuntándome. Eduardo entrecerró los ojos, evaluando la situación. Finalmente, bajó ligeramente la pistola. No intentes nada heroico. En ese momento, el destello de unas luces azules y rojas iluminó tenuemente la habitación a través de las persianas. Sirenas policiales se escuchaban a lo lejos, acercándose rápidamente al edificio. La expresión de Eduardo se transformó en furia. «Me tendiste una trampa». «No fui yo», respondió Miguel, tan sorprendido como él. Eduardo levantó nuevamente el arma, esta vez con intención clara de disparar. «Dame eso ahora». Todo ocurrió en segundos. Miguel empujó a Sofía al suelo justo cuando Eduardo apretaba el gatillo. El disparo resonó ensordecedor en la oficina cerrada. Miguel sintió un dolor agudo en el hombro, pero consiguió mantenerse en pie. «Miguel»,
gritó Sofía, horrorizada al ver la mancha de sangre extendiéndose por su camisa. Eduardo avanzaba hacia ellos, furioso, cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un equipo táctico irrumpió en la habitación, armas en alto. ¡Policía! ¡Suelte el arma!, gritó el oficial al frente. Eduardo, acorralado, dirigió una última mirada de odio hacia Miguel antes de intentar lo impensable, apuntó nuevamente hacia ellos. No llegó a disparar. 2 oficiales lo sometieron mientras otro pateaba lejos el arma caída. Mientras Sofía presionaba su bufanda contra la herida de Miguel para detener el sangrado, una figura familiar entró en la oficina, Carlos Mendoza, quien no era jefe de seguridad, sino el contacto de Miguel en la agencia. Siempre causando problemas, Durán dijo con una sonrisa tensa, acercándose rápidamente. Los médicos están subiendo. ¿Cómo, supiste?, preguntó Miguel, el dolor nublando su visión. La señora Carmela llamó al número de emergencia que encontró en tu chaqueta. Dijo que su intuición le advertía que estabas en peligro. Miguel sonrió débilmente mientras los paramédicos entraban a la habitación. Sus ojos encontraron los de Sofía, llenos de lágrimas pero también de una pregunta imposible de ignorar: ¿quién era realmente el hombre del que se había enamorado? Te lo explicaré todo, prometió, sosteniendo su mano mientras los paramédicos comenzaban a atenderlo. Mi nombre es Miguel Durán. Y esta vez, es la verdad. Las sirenas, las voces, las luces estroboscópicas de las ambulancias, todo parecía distante mientras Miguel sentía que por fin, después de tanto tiempo viviendo en las sombras, podría caminar hacia la luz. Si ella lo perdonaba. Si ella lo aceptaba. Tiene usted mucha suerte, comentó la enfermera con una sonrisa amable. Unos centímetros más a la izquierda y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Miguel asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Habían pasado casi 16 horas desde el enfrentamiento con Eduardo Vega. 16 horas desde que la verdad había salido a la luz. 16 horas sin ver a Sofía. Después del tiroteo, los agentes la habían separado de él para tomarle declaración. Luego, mientras los médicos se ocupaban de su herida, Carlos le informó que habían llevado a Sofía y a su abuela a una ubicación segura. Protocolo estándar, había dicho. Hasta asegurarnos que Vega no tiene más cómplices dispuestos a vengarse. La enfermera terminó de ajustar el vendaje y le ofreció analgésicos, que Miguel rechazó con un gesto. El dolor físico era casi reconfortante comparado con la incertidumbre que lo carcomía por dentro. El agente Mendoza está esperando afuera, anunció la enfermera antes de salir. Dice que tiene novedades importantes. Miguel se puso la camisa limpia que le habían proporcionado, cada movimiento una pequeña agonía. Había enfrentado peligros físicos antes, heridas incluso más graves, pero nunca había sentido esta particular clase de miedo, el temor a perder algo que apenas había comenzado a descubrir. Carlos entró a la habitación con una expresión que Miguel conocía bien, la del portador de noticias complicadas que intenta suavizarlas con profesionalismo. Tengo buenas y malas noticias, anunció sin preámbulos, acercándose a la cama. La buena es que la operación fue un éxito completo. La evidencia en la USB es irrefutable. Eduardo Vega pasará los próximos 30 años tras las rejas, mínimo. El esquema de lavado completo ha sido desmantelado. Miguel esperó, sabiendo que Carlos estaba posponiendo lo importante. ¿Y Sofía?, preguntó finalmente, incapaz de aguantar más la incertidumbre. Carlos suspiró, sentándose en la silla junto a la cama. Está a salvo. Ella y su abuela están en el programa de protección temporal. El juez firmó la orden esta mañana. ¿Programa de protección? Carlos, esto es excesivo. Vega está detenido, sus principales cómplices también. El problema es que durante el interrogatorio, Vega mencionó repetidamente a Sofía. Dijo que ella pagaría eventualmente por su interferencia. Sus contactos son extensos, Miguel. No podemos arriesgarnos. Miguel cerró los ojos, sintiendo como el peso de su profesión, de sus decisiones, caía nuevamente sobre él. Necesito verla.